Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Entonces, hermanos, estábamos hablando el asunto de la importancia de la hermenéutica, que es para que no nos engañen, para que no torçamos las Escrituras, para que no interpretemos las Escrituras de una manera privada y aislada de su contexto, de la historia y del resto de la iglesia. Y veíamos la regla fundamental, que como hablábamos es que la Biblia es su propio intérprete, se interpreta a sí misma. Entonces la Biblia, en el Salmo 119, versículo 60 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Acá nos dice una cosa importante el salmista en tener en cuenta, que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Eso nos habla también de que no podemos tomar la Escritura de una manera aislada, porque la Escritura es su propio intérprete. Hay veces en las Escrituras que lleguemos a pasajes oscuros que nos va a ser muy difícil entender. Mucha gente tiene miedo a esos pasajes, de estudiarlos, de enseñarlos, pero como la Escritura se puede interpretar a sí misma, entonces tal vez en otro pasaje la suma de la palabra de Dios nos da más claridad. Entonces, cuando tenemos claridad en un pasaje, ¿quién nos va a revelar ese pasaje? No un supermaestro ungido en algún otro país, sino las mismas Escrituras. Vamos a ir sumando la palabra hasta que tengamos un entendimiento más completo del asunto. Pero hoy estamos viendo una parte muy pequeña de lo que es la hermenéutica, algo muy básico, lo que vamos a estar viendo, pero podemos añadirle más a eso. ¿Y dónde vamos a encontrar lo que hay que añadirle? Pues en las mismas Escrituras. Entonces la Escritura se interpreta a sí misma, en sí misma podemos buscar las respuestas a pasajes que no entendemos. Entonces vamos a ver la primera regla. Esta sí tiene número. No, esos números, hermanos, solo es para darle un orden en la enseñanza. Un orden lógico. Pero realmente hay que aplicarlas todas, hermanos. No es que si usted aplica solamente la primera, ya saca todo el contexto de un pasaje. Realmente que es una disciplina completa, donde no podemos desechar nada para tener un entendimiento correcto de las Escrituras. Entonces la primera regla dice: algunas expresiones de la Biblia son figuradas, por lo tanto deberían interpretarse según el uso ordinario de la época en que se escribieron. ¿Tiene sentido, hermano? Algo muy lógico. Uno diría que esto hasta para leer cualquier libro es necesario. Usted lee Don Quijote y empieza a leer Don Quijote, usted no entiende nada, porque es una época diferente. Empieza a leer la armadura, de partes de armadura que uno nunca ha conocido, de una época diferente. Entonces es un asunto que para leer cualquier libro deberíamos tenerlo en cuenta, especialmente las Escrituras. Entonces, con solamente hermenéutica, imagine, usted enseña a su hijo también hermenéutica, debe hacerlo. ¿Qué es hermenéutica? Comprensión lectora. Entonces, aprender a interpretar las Escrituras, a razonar las Escrituras, a entender la palabra de Dios, nos ayuda no solamente a eso, es la primera clase de literatura, para empezar a entender cualquier libro que uno lea. Entonces, el lenguaje es cambiante. Se va transformando a lo largo de la historia. No solo cambia el significado de las palabras, sino la formación de expresiones, lugares comunes y frases hechas, ¿no? Como le decía, aquí hay una palabra colombiana que me decían mucho en Bucaramanga: hágalo sin mente. Y decía, sin mente, ¿cómo se hace eso? Era sin pensarlo, ¿no? Pero cuando llegué a Colombia yo no entendía eso. Me decían: Alberto, hágase unos huevos pericos. Y yo fui a la tienda a buscar literalmente huevos de pericos. Y se me reía, pero claro, usted se ríe porque usted conoce aquí. Pero con la Biblia nos puede pasar lo mismo, hermanos, porque es un contexto diferente, es una cultura diferente, con expresiones diferentes. Entonces usted va a leer luego: y Dios miró la tierra y vio que toda carne se había corrompido. Toda la carne se pudrió. ¿De qué está hablando el Señor? Sacaron las carnicerías, toda la carne se echó a dañar. Entonces, si uno lee según el uso natural de su país y de su propio lenguaje, a veces no va a entender el significado correcto de las Escrituras, lo que está queriendo decir en sus originales cuando fue escrito, el mensaje original que inspiró el Señor. Debemos estar conscientes de que no todas las palabras o expresiones son literales, como la palabra vaina. Aquí vaina puede ser cualquier cosa. Para mí la vaina es donde se guarda la espada, donde están las arvejas metidas. Para usted vaina de repente es cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que no siempre podemos tomarla de manera literal. Si tomara de manera literal no entendería nada aquí en Colombia. Entonces hay que tomarlo a veces de maneras figuradas. El desarrollo del lenguaje ha generado expresiones figuradas que no pueden ser tomadas literalmente, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos en las Escrituras
¿Y qué pasa cuando se toma literalmente? ¿Cómo fueron las herejías? El primer ejemplo que tengo aquí es el de la cena del Señor. No es algo bíblico, algo que el Señor ha mandado, pero que, por ejemplo, los católicos, al leer el pasaje que vamos a leer ahora, han sacado una doctrina errada, han torcido las Escrituras. Eso es en Mateo 16, versículo 26 al 28, que dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Entonces, no sé qué pasó en un concilio llamado Concilio de Trento, que de alguna manera todos los obispos del Papa entendieron: el Señor literalmente les estaba dando a comer su carne literalmente y su sangre literalmente, ignorando que para un judío eso no significa eso. Entonces, pero como nosotros hablamos fuera del contexto histórico, local y del uso del lenguaje de aquella época y de aquella región, dijo: no, esto es literalmente. ¿Por qué? ¿Cómo tiene tanta autoridad? El mismo Señor Jesucristo lo dice. Empezamos con una herejía. Pero no tiene carece de lógica, porque el Señor Jesucristo, con su propio cuerpo y con su sangre dentro de su propio cuerpo, estaba delante de ellos partiendo el pan y estaba dándoles una copa. Entonces, literalmente no tenía sentido interpretar un pasaje de esa manera. O sea, no carece completamente de sentido, pero de alguna manera ellos vieron eso. Y hasta los judíos lo malinterpretaron en su época, cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, habla con los judíos después de la multiplicación de los panes allá en Cafarnaúm. Llegan los judíos buscando y dicen: si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida eterna, sino que morirán. Decían: ¿cómo nos dará a comer su carne y nos dará a beber su sangre? No entendían. Ellos también malinterpretaron lo que el Señor quería decir. Luego el Señor, la Escritura luego se esclarece más adelante por sí misma, cuando el Señor mismo les esclarece la Biblia, la Escritura, diciendo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Pero también los judíos no estaban entendiendo lo que hablaba el Señor, y los católicos sin duda tampoco lo entendieron, y sacaron una falsa doctrina, torciendo las Escrituras, llamada transustanciación, que literalmente una sustancia pasa a ser otra sustancia. El pan pasa a ser literalmente carne del Señor Jesús, y literalmente el vino pasa a ser sangre literal del Señor Jesús. Entonces sacaron una falsa doctrina que las Escrituras no enseñan. Podías de repente haber ido a leer 1 Corintios capítulo 11 y se han dado cuenta que la fe del Señor realmente gira alrededor de otro asunto, de la comunión de los hermanos y de recordar lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra memorial? Hagan en memoria de mí. ¿Qué hacer en memoria de mí? Hacer exactamente lo que me pidieron que haga en lugar de esa persona. Entonces, cuando vamos a las palabras, si las tomamos de manera literal, como nos damos cuenta aquí, podemos sacar esa falsa herejía y decíamos: los católicos tienen razón. Hay que comer literalmente la sangre de Jesús, si no estamos muertos, no hay vida eterna sin comer a Jesús. Entonces ahí vemos un pequeño ejemplo de dónde debemos tomar palabras literalmente. Ejemplo número 2, Génesis 6:12. Esto lo hablamos hace un momento. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En este versículo encontramos 3 palabras que, si las tomamos y las consideramos en el sentido literal, no entendemos lo que significa. ¿Qué palabras son? Pues aquí hay varias palabras. La palabra tierra, la palabra carne y la palabra camino. Pero si vemos la palabra tierra, y Dios vio la tierra, y pues uno, en forma literal, uno podría decir: Dios vio la esfera celeste. ¿O qué? O Dios estaba mirando el polvo, o Dios estaba mirando una tierra seca que había por ahí. ¿Qué estaba mirando Dios? Entonces, ¿qué estaría mirando el Señor? He aquí que estaba corrompida, porque toda carne, ¿no? Entonces ahí no la de morcilla, de carne molida, y nada de eso. No podemos tomar ese contexto literal de carne de bistec, de carne de asado. No es lo que vio el Señor. El Señor estaba viendo la tierra, vio un asado. Y había corrompido todo camino, y entonces la carne caminaba. Iba por un camino torcido. Entonces, claro, si uno lee literalmente así, hermanos, ahí sale una historia alucinante. Y sale una interpretación pero terrible. Entonces pensaríamos que en la antigüedad habían carnes, chuletas que caminaban por ahí y estaban corrompidas. Pero eso obviamente no es lo que enseñan las Escrituras. Entonces era un modo de hablar normal de los judíos sobre ciertos aspectos, donde entonces la tierra hablaba de las personas, de la humanidad. Entonces Dios, ¿qué vio? Dios vio la humanidad. Y aquí que la humanidad estaba corrompida. La humanidad no era la carne. Porque toda la carne, o sea, esa humanidad, y esa carne no es también, uno puede decir, también los animales, los gusanos.
Si está hablando del contexto de los seres humanos, entonces ¿quién es toda carne? Los seres humanos. Se habían corrompido. Su camino, ¿qué es camino? Su proceder, su forma de actuar, sus obras. No es que andaban por caminos torcidos. Nadie fabrica caminos torcidos, hermano. Normalmente, ¿no? A veces aquí en Colombia ha habido unos caminos con huecos y todo eso, pero no se refiere a eso, hermano. ¿Se refiere a qué? A su proceder, a su forma de actuar. Entonces ahí no podemos tomarlo cada palabra de manera literal. No tenemos lucha contra sangre y carne, contra morcilla y asado, ¿no? Es contra, ¿qué es carne y sangre? Es una expresión llamada hebraísmo. ¿Qué fue un hebraísmo? Es como el colombianismo, como hablamos antes, la palabra vaina, la frase sin mente. Entonces también frases judías como carne y sangre. No te lo reveló carne y sangre, o sea, no fue un asado que se lo reveló a Pedro que era el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que reveló que era un hijo de Dios? El Padre. Entonces miren que no fue un ser humano el que le dijo eso a Pedro. Que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, no es contra otros seres humanos, no es contra el hermano, ni contra los falsos profetas literalmente, ni literalmente contra un presidente en particular. Sino que hay una bestia, hay un anticristo, hay un Satanás que está detrás de todo eso, que es contra quien realmente estamos luchando. Entonces, ven, es tan importante tomar esas palabras de manera figurada, para tener su significado correcto. Porque aquí es muy gracioso, hermanos, pero de repente si un ateo lo leyera, alguien que nunca ha leído la Biblia, nunca ha escuchado una prédica, podría sacar conclusiones muy interesantes. También tu hijo, imagínate tu hijo leyendo eso, un hijo pequeño tuyo leyendo eso. ¿Qué pensaría, no? ¿Qué idea se le ocurriría sobre esas palabras? Entonces tenemos que enseñar a nuestro hijo a leer correctamente, a interpretar correctamente estas 3 palabras. Entonces, bueno, aquí estaba la explicación que acabo de decirles, hermano. Entonces, segunda regla. Vamos a ver solamente algunos ejemplos, vamos a ver si alcanzamos a hacer un poco de práctica para que se afiance lo que estamos aprendiendo. Entonces, se deben tomar las frases o las palabras en todo su contexto. Toma las frases que estamos leyendo y las palabras en todo su contexto. Es algo muy simple, hermanos. Con solo eso, los pasajes que hemos leído, pues cobran sentido rápidamente. Entonces, vamos a ver que hay palabras que en diferentes momentos pueden significar diferentes cosas, pero es la misma palabra. Entonces podemos, por ejemplo, ver la palabra fe. La palabra fe, según el diccionario Strong, dice credibilidad, convicción y confianza en la veracidad de Dios. La palabra pistis en griego es una palabra que se usa para indicar confianza completa en Dios. Es la palabra que uno dice, el que crea será salvo, es el que pisteo, el que crea será salvo. Es esa misma palabra, que confía en Dios. ¿Y confiar en Dios qué? Confiar en que Dios puso el castigo por nuestros pecados en el Señor Jesucristo. Confiar que Él fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Confiar en la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Normalmente en la Biblia es lo que significa la palabra fe, la palabra pistis. Pero vamos a ver que cuando cambian las palabras alrededor de esta palabra, podría significar algo diferente, aunque sea la misma palabra en griego y en el español. Entonces, el sentido más claro y estricto es confiar en Dios. Pero fe, confianza en Dios para salvación, ¿no? Lo que hablábamos ahora. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, o sea, eso es algo no merecido, sois salvos por medio de la fe. O sea, ¿por medio de qué? De confiar en Dios, de confiar en el Evangelio, en su obra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe, la confianza en Dios para salvación, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces damos cuenta que esa confianza en Dios viene por medio del Evangelio, específicamente hablando aquí, y más ampliamente por la palabra de Dios, que nos lleva a creer en el Evangelio, en la obra del Señor Jesucristo. Aquí entonces estamos viendo fe como salvación. En estos pasajes fe es confianza en Dios, confianza en el Evangelio, en lo que la obra de Dios a través de Cristo para salvación. Pero también sé como contenido de la doctrina cristiana. Judas, versículo 3, capítulo único, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Era gente que ya era salva, o sea, ya habían creído, confiado en Dios. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Miren cómo carecería de significado decir ahí que lo que dice Judas es peleen ardientemente por la confianza en Dios. No tendría ningún sentido. Peleen ardientemente por la confianza en Dios para salvación, pues si ya eran salvos.
Entonces, ¿qué está hablando ahí? Del contenido de la doctrina cristiana. Entonces, aquí fe es el contenido de la fe, lo que creemos los cristianos, acerca de Cristo y acerca de toda la obra de Cristo y todo lo que se desprende de la obra de Cristo y todo lo que va a pasar, todo lo que dicen las Escrituras. Es el contenido de la fe cristiana, porque habían personas introducidas, ahí habla de falsos maestros que se introducían en la iglesia y querían torcer las Escrituras para arrastrar a los discípulos a herejías. Entonces, ¿qué hay que guardar ahí? La doctrina sana de las Escrituras, lo que la Biblia enseña, el contenido de la fe cristiana. Lo mismo en Gálatas, solamente oían decir, eso es capítulo 2, versículo 23, capítulo 1, Gálatas 1, 23, solo oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, esa fe era las doctrinas, el contenido, no solamente el evangelio, sino todo el contenido de la fe, que antes perseguía, no perseguía la confianza en Dios. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido traducir ahí confianza en Dios? Él no perseguía la confianza en Dios para salvación. Él perseguía lo que los cristianos enseñaban. ¿Y qué enseñaban los cristianos? Que Cristo es el Mesías, que Cristo había resucitado de los muertos, que era el Salvador de los hombres, que el asunto de la iglesia, todo eso que enseñaba el apóstol Pablo era contrario a la fe de los judíos, pero era el contenido de la fe cristiana. Tenemos otros dos ejemplos cómo la palabra fe puede significar otra cosa. Pero también fe, aquí no puse ese ejemplo, fe, si uno leyera Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ahí el apóstol habla, cuando está hablando en el Areópago, a los epicúreos, a todas estas personas allá, intelectuales en Atenas, él les dice que ahora Dios manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque ha fijado un día en que va a juzgar a todos. ¿Y cómo va a hacer esto? Porque Él dio fe a todos. ¿Fe de qué? ¿Qué es dar fe? Dio testimonio a todos con haber levantado a Cristo de entre los muertos. Entonces, la palabra fe, como cuando usted da fe de nacimiento, fe de declarar sobre cierto asunto, dar fe es dar constancia, dar testimonio. Eso también es dar fe, porque no significa dar fe para salvación, no se refiere a eso. En Hechos capítulo 17. Se refiere a que Dios dio una constancia de que realmente era su Hijo, que era el Hijo de Dios, que lo que Él predicó era cierto. ¿Y cómo Dios dejó esa constancia, ese testimonio? Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Entonces tenemos otro ejemplo de qué puede significar la palabra fe. Vamos a ver otra regla. Entonces vimos que las palabras pueden cambiar según el contexto. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar una palabra correctamente según la segunda regla? Fijándome en qué palabras o versículos rodean esa palabra. La tercera es muy parecida, pero amplía un poco más el concepto. Dice, tomar las palabras en su contexto, es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores. ¿Tiene sentido, no? Cuando yo leo una carta, ¿de dónde empiezo a leer la carta? Tengo una carta, ¿dónde tú comienzas a leer la carta? Desde el principio. ¿Y dónde acabas de leer la carta? En el final. Nadie comienza a leer la carta desde el final o desde el medio. A veces los cristianos tenemos esa costumbre. Abrimos la Biblia, como dijimos antes, el chiripazo, donde cae, ahí leo, y no tiene sentido lo que estoy leyendo, no entiendo lo que habla Dios, no entiendo el contexto. Entonces hay que leer los versículos anteriores y los posteriores, y lo más posible leerlo completo. Entonces debemos empezar nuestro estudio o lectura más arriba o en ocasiones en capítulos anteriores, y más abajo o en ocasiones en capítulos posteriores, y así hallar claridad, comprensión y una buena interpretación de lo que estamos estudiando, como resultado de leer o estudiar todo el contexto. O sea, estudiar todo el contexto de un asunto. Es muy importante tomar en cuenta que los originales de las Escrituras no tenían ninguna división, como lo vemos en la Biblia, de capítulos y versículos. Así que el contexto no siempre se halla dentro de los límites de un capítulo y tampoco acaba el hilo de la narración con el fin del capítulo. Habrá ocasiones en que todo el contexto incluirá uno o varios capítulos, o todo el libro, toda la carta, si es pequeña. Entonces eso es todo el contexto. Y a veces para comprender el libro vamos a también dar todo el contexto de toda la Escritura, para leer toda la Biblia. Entonces vamos a ver aquí un caso. Proverbios 18 del 20 al 21. Uso este caso porque es un caso que yo he estudiado mucho, porque me parece que es un versículo que se tuerce demasiado. Especialmente los predicadores de la prosperidad. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y
y el que la ama comerá sus frutos. Si yo leo así literalmente, como está solamente ahí, sacando todo el contexto del capítulo, los versículos anteriores, posteriores, sonará como que, mejor dicho, tenemos como que fuéramos magos. Como que llamamos abracadabra, pero en vez de decir abracadabra decimos en el nombre de Jesús y algo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay un poder en tu boca, en mi boca. Eso es lo que pareciera decir el versículo, sacándolo de su contexto. Entonces, ¿qué decía esta regla? Que a veces toca leer desde versículos anteriores y capítulos anteriores y también a veces posteriores. Entonces vamos a ver un poquito el contexto. Entonces, en este caso el contexto comienza en el capítulo 17. Empieza a hablar sobre este asunto. Y el asunto es el asunto de cómo usamos nuestra boca, cómo usamos nuestra lengua. Es el contexto en el que está escrito esos versículos que acabamos de leer. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a leer un capítulo anterior y los versículos. Entonces, en el capítulo 17, versículo 4 dice: el malo está atento al labio del inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces, en adelante enseña acerca de cómo el malo siempre hablará mentiras y maldad. Eso es lo que está ahí hablando Salomón. Dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Entonces, sobre la prudencia de guardar las palabras, ¿no? Porque el que anda suelto de lengua, ¿no? Ese quiere arrimar a él. Versículo 20: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Entonces aquí habla sobre no revolver asuntos con la lengua, no meter nuestra lengua en asuntos que no nos corresponden, opinar de cosas que no debemos, meter en asuntos de otros hermanos. ¿Por qué? Nosotros vamos a terminar mal. Entonces vemos que aquí viendo cómo usar nuestra lengua. Llegamos ahí al capítulo 18. Versículo 4: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Entonces, ¿qué enseña aquí? Sobre la sabiduría con que debemos hablar y que podemos llegar a hablar, ¿no? Porque también la boca puede usarse para lo contrario, para aguas amargas. Versículo 6 dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Entonces, aquí habla sobre cómo las palabras necias provocan contienda. Versículo 7: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Quedaste enlazado con tu alma, ¿no? ¿Qué está hablando ahí? Sobre cómo palabras necias traen quebrantamiento, como el chisme. Entonces, si tú eres chismoso, serás quebrantado, vas a perder amigos, entonces va a haber problemas. Del versículo 13 al 17 habla sobre cómo algunos se justifican con sus propias palabras de mentiras. Y el 19: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces aquí habla sobre cómo las palabras que ofenden provocan peleas, porque todo viene hablando de las palabras. Entonces, con las palabras a veces los propios hermanos de sangre acaban apartándose de por vida, ¿no? Eso pasa hasta los días de hoy. Entonces aquí habla cómo usar nuestra lengua de la manera correcta, y ahí llega al versículo 20-21, ¿no? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, y se saciará con el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Aquí está como resumiendo: si soy chismoso, hay un fruto para ese chisme, voy a comer de ese fruto. Si hablo cosas que no debo hablar, me meto en asuntos ajenos, va a caer mal sobre mí, la gente no va a confiar más en mí. Voy a quedar como una persona indiscreta, voy a quedar mal ante los demás. Si hablo demasiado, puedo perder mis amigos. Entonces, de lo que yo hable, puede traerme satisfacción, puede traerme beneficios, o puede traerme contiendas y problemas, porque fue los chismes, las palabras necias. Entonces, algo muy claro lo que están hablando aquí las Escrituras. Entonces, yo no entiendo cómo los falsos maestros trabajan estos versículos. Pero entonces nos damos cuenta cómo esta regla es muy útil y muy importante. Tomar los versículos que vienen antes de los versículos que estoy estudiando y también los posteriores. Entonces, tengo un contexto de qué está hablando, cuál es el asunto que se está tratando, y tomo ese versículo en ese contexto. Y así entiendo lo que se está hablando. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Vamos bien? Cuarta regla: es preciso tomar en consideración el propósito o designio por el cual se escribió el libro o pasaje que estamos estudiando, en donde hay palabras que son oscuras o que no entendemos. Entonces, hermano, cada libro en las Escrituras se escribió por una razón, a una audiencia particular, en una situación particular que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos leer que el apóstol Juan, vamos a Primera de Juan.
Era ahí un pequeño ejemplo. En el capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y uno diría, bueno, ¿por qué explica esto el apóstol? ¿Cómo así en Dios no hay tinieblas? ¿De qué está hablando aquí? Resulta que si uno empieza a entender el designio de por qué escribió esta carta el apóstol Juan, se da cuenta que en la región, en la iglesia, estaban infiltrados unos personajes llamados gnósticos. Estos gnósticos aseguran tener un poder, un conocimiento oculto que los demás no tenían. Entonces decían que hay cosas esotéricas, cosas oscuras, cosas que solamente Dios le revelaba a ciertas personas. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Dios no es así. Dios no es un Dios de oscuridad que a algunos les revela y a otros que son también hijos de Él, los deja en la ignorancia y solo a través de unos ungidos, calificados. Entonces, más adelante también el apóstol dice: todos son ungidos, todos ustedes son ungidos también por el mismo Espíritu del Señor. Entonces empezamos a entender el contexto de esas palabras en el designio de la carta. ¿Por qué se escribió la carta? Eso que nos lleva, también tenemos que estudiar a veces el sentido histórico, los acontecimientos históricos que rodean el por qué se escribió ese libro, por qué se escribió esa carta, a quién se escribió, a causa de qué problemas que ocurrían en la iglesia. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos, todo esto que estoy leyendo, todos estos versículos, encajan dentro de esta necesidad, de esta razón por la que Dios envió a escribir esta carta. Y empieza a cobrar sentido los pasajes oscuros. Y al fin no los torcemos. Eso es lo que significa esta cuarta regla, tomar el designio de la carta, su propósito. Porque cuando no tenemos el propósito de un libro, de una carta, podemos sacar muchas conjeturas y empezar a inventar doctrinas que no tienen nada que ver con el contexto completo del libro. Entonces, el propósito de designio es como el alma o el espíritu de un libro o pasaje. Y cuando éste ha llegado a ser bien comprendido, cada argumento y cada palabra aparece en su justo lugar y entonces será claro y perfectamente entendible. Pero si no se le da la debida consideración al propósito o designio, todo se presenta oscuro, no importa lo claro y obvio que pueda ser su significado. Cuando entiendo para qué, por qué, quién escribió esto, en qué condición, así el pasaje más claro puede perder su sentido original. Debemos entender el libro que estamos leyendo y entender también la Biblia, de por qué Dios mandó las Escrituras, qué Dios quiere a través de ellas. Debemos entender el libro completo también. Entonces, algo muy importante que deberíamos acostumbrarnos a hacer es que cuando tenemos un devocional, sea personal, tal vez familiar te va a ser más corto, personal, es que cuando tú leas un libro de la Biblia, procures leerlo de una vez completo. ¿Por qué? Porque así vas a entender. Si tú lees de a puchitos, no vas a entender de qué está hablando ese libro de la Biblia. Entonces es bueno que cuando tú estás estudiando concienzudamente cierto libro de las Escrituras, primero lo lees completo y luego lo vuelves a leer. Y ahí recién vas a poder empezar a estudiar ese libro, porque vas a empezar a comprender y tener un texto completo. Y no vas a empezar de la mitad a buscar el versículo que está en la mitad del libro. Vas a empezar del principio, como debe ser cualquier libro, y vas a terminar por el final. Entonces vas a tener un contexto completo en tu mente, y cuando estés leyendo pasajes oscuros, pero esta carta se escribió por esta razón. Entonces este pasaje es por esta razón. Y va a cobrar su sentido correcto. Cada libro de las Escrituras fue dirigido a un grupo de personas específico que vivían en situaciones singulares. Entendiendo este propósito y designio del libro, podremos comprender su contenido de una manera más específica que nos permita alejarnos de interpretaciones erradas. Entonces, leamos libros completos de la Biblia. Aquí puse un quinto asunto: hacer preguntas al texto. Esto es muy importante, preguntarle al texto. Hay unas preguntas que nos ayudan a extraer el significado, que nos ayudan a extraer el sentido, y son palabras muy importantes: qué, quién, a quién, para quién, por qué, cuándo, dónde, cómo. Antes leíamos que la fe viene, que es un don de Dios. Estamos leyendo hoy en Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios, que no es algo nuestro. Pero luego también ahí mismo leímos Romanos 10, que esa fe que es un don de Dios viene por la soberanía de Dios. Así no viene mágicamente, no viene porque Dios dijo ten fe tú y tú no tengas fe. Ahí leímos que la fe viene es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe viene. Entonces yo pregunto al texto, ¿pero cómo viene la fe? ¿Cómo? ¿De quién? Por medio de la palabra, por el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Entonces yo empiezo a preguntar al texto y empiezo a entender por qué. Porque a veces leemos unos versículos y decimos, eso es todo. Pero no vemos el que hay detrás
de esos acontecimientos. Tengo que preguntar al texto, ¿quién mandó a hacer eso? ¿Por qué? ¿En qué situación? ¿Dónde estaban? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Juan 3:16. Entonces, porque de tal manera, entonces hay una manera. ¿De qué manera? Hay una manera en que Dios amó al mundo. Entonces, ¿quién? Dios. ¿Qué hizo? Amó. De una manera determinada. ¿Cuál fue la manera con que Dios amó al mundo? Que es el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mundo, no hablamos de una esfera celeste que está flotando en el espacio. O Dios amó tanto los continentes, o amó las selvas, ¿no? Se refiere a los seres humanos. ¿Qué ha dado? Entonces, ¿cómo Dios amó al mundo? Dando. ¿Dando qué? A su Hijo unigénito. Eso es lo que Dios dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree, hay que ser salvo. ¿De qué? Para que tenga vida eterna, para que no se pierda. Uno se puede perder. ¿Y qué es lo contrario a perderse? Más tenga vida eterna. Entonces uno empieza a preguntar el texto y empieza a sacar el texto lo que el texto quiere decir. ¿Por qué razón? Para que aquí pues un ejemplo sencillo, ¿no? En un estudio más amplio uno pues tiene que ir a más parte de las Escrituras. Aquí uno también podría tomar muchos ejemplos de otros versículos de las Escrituras para saber por qué en esto se conoce el amor por nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? En cómo conocemos el amor de Dios, en que dio su Hijo unigénito. Eso también dice en otros versículos. Entonces, ahí sabemos de qué manera amó Dios al mundo, cómo Dios amó al mundo. Porque hoy en día mucha gente busca el amor de Dios. Y creemos que sí, tiene una manera práctica, pero Dios ya mostró su amor por el mundo. ¿Cómo? Dio a su Hijo. Entonces, cuando un ateo venga a ti, si Dios nos ama, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. La Biblia dice que Dios ya mostró su amor por el mundo y lo hizo de una manera muy específica. Dios no lo hizo diciendo te amo desde el cielo y nos dijo te amo y se fue. No, lo hizo dando su único Hijo. Y fue donde vamos a encontrarlo en la Biblia, preguntando el texto. Y el texto mismo nos va a responder. Todo eso que estamos viendo aquí está todo en ese mismo versículo. No tuvimos que ir a buscar en ninguna otra parte, a buscar un diccionario, otra fuente externa. Entonces, bueno, antes de pasar a los ejercicios, ¿alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto? ¿De las reglas? ¿Alguna que no le haya quedado clara? Que diga, no entendí esa regla, repítamela. ¿Todo claro? Bien. Bueno. Cuando uno hace un estudio por temas, ¿cómo se aplica esa regla? Bueno, digamos, la 2 y la 3 no se entiende, pero cuando uno, digamos, lee todo el texto o algo así, cuando uno estudia un tema, por ejemplo, en un pasaje, me llama la atención la humildad, entonces busco la palabra humildad. Esa es una muy buena pregunta, porque justamente es lo que ustedes van a estar buscando en la Biblia. Ustedes van a estar buscando de repente temas que van a definir en esa semana y ustedes van a empezar a buscar en la Escritura, la humildad, como decía usted, o matemática, o cierto asunto. Y ahí uno va a buscar una concordancia, pero ahí también surge un pequeño peligro. Si uno toma estas reglas de la hermenéutica y solo va a la concordancia y va a buscar todos los versículos que hablan de humildad, uno podría buscar y llegar a un rey y dice, y no se humilló, y no fue humilde. Pues no enseña nada de la humildad. Enseña un ejemplo negativo. Pero hay muchas veces que aparece la palabra humildad, pero no de una forma que me sirva para enseñarlo, sino en un contexto que a veces puede ser hasta negativo o nada que ver en el asunto. A mí me ha pasado cuando tengo que preparar temas de literatura, entonces yo quería saber qué era literatura para Dios. Entonces yo quería saber un significado bíblico para literatura. Y busqué en la concordancia y me salió pues muchísimas cosas. Pero había versículos que realmente si uno se ponía a ver el contexto, no tienen nada que ver con la literatura. Y si yo los agarraba, iba a torcer la Biblia. Entonces, ahí toca que cada uno, por eso es tan importante esto. Listo, encuentras versículos en la concordancia que hablan de humildad, por ejemplo. Luego esos versículos, tienes que ver qué versículos lo rodean, para ver de qué humildad está hablando ahí. Tal vez un ejemplo negativo, o sea, a ver si te sirve para enseñarlo. Y después de eso, pero espera, esta humildad que veo en estos versículos tiene un contexto de un libro que enseña sobre ese asunto. Él tuvo humildad, ¿en qué contexto? ¿Qué pasó ahí? Entonces también tú leer el libro, no solamente leernos los versículos en una concordancia y los amar los unos y sacar una enseñanza de humildad, que eso es lo que normalmente muchos colegios cristianos hacen. Agarran puros versículos que no tienen conexión uno con el otro, cada vez está enseñando hasta lo contrario. Pero como no en los versículos anteriores y posteriores y no entienden para qué se escribió ese libro, empiezan a torcer la Escritura. Entonces, si tú vas a buscar por tema, pues es lo mismo. Primero agarro el tema, voy a la concordancia, veo esos versículos, voy a esos libros de la Biblia, veo qué palabras rodean el versículo, de qué está hablando el versículo, qué palabras rodean esa palabra humildad, por ejemplo, para de qué humildad está hablando ahí.
Después los versículos que rodean esa palabra, el libro que está ahí, qué dice la Escritura en otros lugares sobre ese mismo asunto, y empiezo a sumar la palabra correctamente. De lo contrario, en vez de sumar la palabra, voy a mezclar una cosa y va a salir una cosa que nada que ver con lo que el Señor quiere. Y yo también he visto mucho ocurrir eso. Pues es una pregunta muy importante esa que hiciste, porque ese riesgo siempre ocurre. Porque lo más fácil para un papá de repente es agarrar la concordancia y ya, busco el tema y agarro y listo, copio y pego los versículos y saco unas ideas ahí que yo mismo se las pongo al texto en vez de ver qué decía el texto sobre esos asuntos. Entonces no haga eso. No haga eso porque va a torcer la Biblia. Sí, hermana. Sí, hermano, por su experiencia, digamos, pues contestando, en cuanto a leer varias versiones de la Biblia, no sé si de pronto nos recomiendo ir a algunas o algunos libros específicos en los que deberíamos también consultar otras versiones para complementar. Bueno, yo nunca recomiendo usar versiones, sino traducciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día a veces nosotros no distinguimos la diferencia. Versión, a veces una Biblia parafraseada, que es algo parafraseado que para de repente dar un lenguaje más moderno o entendible, no son fiel al significado literal del texto, sino que ponen palabras para que suene de una manera más jovial, más moderna, más entendible tal vez, pero sacrificando el significado de las palabras. Entonces, pues, si cambio las palabras, cambia el texto y obviamente torzo la escritura. Entonces es mejor usar traducciones. Usted busca que esa Biblia que usted use o la que usted va a consultar digan traducido de textos originales. Entonces usted dice, esto está traducido. Pues yo recomiendo siempre, lo que uso mucho para estudiar la Biblia textual, me parece una Biblia muy literal, pero también uno puede usar la Reina Valera, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy. Las que son traducciones siempre son útiles. Pero también mira quién la tradujo, ¿no? No vamos a buscar las traducciones de los testigos de Jehová, ni las traducciones de los mormones, ¿no? Porque sean traducciones. Y aunque digan los originales, ¿no? No busque traducciones de sectas, ¿no? Busque lo mejor. En cuanto a traducciones, de pronto llega a nuestras manos, o personalmente tengo en la biblioteca varias versiones católicas, de requerir una consulta, digamos, para complementar algún versículo, alguna porción, que de pronto, ¿cuál traducción? Creo que Dios habla hoy es católica, ¿no? ¿La de Dios habla hoy? Y me parece una buena traducción, pero no sé cualquier traducción, también traducciones que son, a propósito, ciertos versículos. Hay que mirar bien qué uno usa. Buscar esas recomendaciones, preguntar a los hermanos sobre esas Biblias. Pero otra cosa importante y muy útil es los diccionarios. Como se dieron cuenta, nosotros comenzamos este estudio definiendo palabras. Porque si yo no entiendo las palabras que estoy usando en lo que enseño o lo que estoy buscando en la Biblia, voy a estar buscando algo equivocado. Entonces los diccionarios son muy útiles para entender qué significan las palabras. Porque acordémonos que las palabras no podemos tomarlas de repente en la forma de hablar colombiana. La Biblia, que yo sepa, no hay ninguna Biblia que llame la traducción colombiana. Entonces, si yo interpreto toda la escritura según el lenguaje de mi región, de repente no entiendo lo que dice la Biblia. Entonces, es bueno usar diccionario bíblico, obviamente estoy usando la Biblia, igual también tener un diccionario de la Real Academia Española, un diccionario que uno sepa que es bueno, y consultar varios diccionarios. Uno que también es muy bueno, hecho por un cristiano, es el Noah Webster 1828. Ese es muy bueno, pues fue un hermano que se tomó el trabajo de 40 años más o menos de buscar 70.000 palabras y definirlas con la Biblia. Buscar en la Biblia el significado de esas palabras, ver cómo Dios las usaba, cómo lo usaban los hermanos. Entonces es un buen diccionario también. Pero ¿por qué decimos 1828? Porque han salido nuevas versiones del Webster, pero son torcidas, ya con definiciones humanistas del sexo, del matrimonio, del gobierno. Entonces ya sacan como cosas torcidas, como las que vemos hoy en día por en cualquier lado. Es un humanista. Noah, así como suena. Noah, termina en H, Noah. Noah, pero termina en H en inglés, pero también que si uno pone en español lo puede encontrar. Porque a veces es en inglés, Noah con H al final. Así como suena N-O-A-H. A ver, ahí está un profesor mío que sabe más del apellido. ¿Cómo se pronuncia el Webster de Webster? W-E-B-S-T-E-R-S.
28. Sí, 1828. No 1900. Es que no se lo recomiendo. 1828. Ahora, en internet usted puede encontrarlo solo en inglés. Pero, no sé si algún tiene aquí y usa para estudiar la Biblia el Eastward, que es un programa gratis que usted puede descargar entre foros cristianos. Ahí uno puede descargar el Noah Webster en español, creo. No estoy seguro, pero yo tengo el Noah Webster ahí. No lo uso mucho en el Eastward, suele buscar en internet. Igual usted copia ahí en inglés y lo pone en el traductor y ahí tiene el significado en inglés. Entonces la página tiene una función clic derecho, traducción a español. O sea, bueno. Clic derecho y te traduce todo a español. Entonces puede buscarlo en internet, esta es la página oficial Noah Webster y ahí tiene el diccionario. Clic derecho, se traduce a español, entonces aproveche esa herramienta, es muy útil. Muy útil porque a veces uno no entiende la escritura es porque no entiende las palabras. Entonces intentamos entender las palabras. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos cortos de tiempo, así que esto podría incluso llevarlo, o hagamos juntos. Vamos a ver este juntos. Vamos a Malaquías, abra su Biblia, capítulo 3, del 6 al 12, para que leamos el contexto. Bueno, entonces vamos a ver esta pregunta, la segunda pregunta, ¿qué es un alfolí? Pero vamos a leer el contexto. El 3, 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Estoy en el 2, 3. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay una palabra que usan mucho hoy en día, muy gastada, llamada alfolí. Prefiero preguntar aquí, ¿hay alguien que sabe qué es un alfolí? Bueno, entonces no sabemos qué es un alfolí. Porque uno puede pensar que alfolí, de repente uno piensa es la bolsa que pasan para coger la ofrenda. O alfolí, según donde vayas, puede ser un lugar allá, frente al púlpito, al lado del púlpito, ahí a un costado, y una caja y de madera o de acero, como sea, y dice alfolí, traer los diezmos a Jehová. Algo así, ¿no? Pero cuando tú agarras un diccionario normal, ni que hace falta un diccionario bíblico, agarras Real Academia Española, cualquier diccionario de internet que agarres, dice alfolí, granero, lugar donde se guardan los granos. ¿Y qué dice después de alfolí? Bueno, vamos a leer ahí. Alfolí, y haya alimento en mi casa. Alfolí es un granero, y se traigan los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Entonces, el alfolí es un granero, porque había unas instalaciones construidas alrededor del templo, que en esas cajas se guardaban los tesoros del templo y se guardaban los diezmos. Entonces uno dice, bueno, pero si es un granero, ¿qué tendrá que ver con dinero? Entonces uno agarra cualquier concordancia y usted busca toda la palabra diezmo en la Biblia y usted va a encontrar animales, usted va a encontrar granos, usted va a encontrar vegetales, pero usted no va a encontrar dinero. ¿Por qué? Porque el alfolí es un granero. Entonces, ¿qué se ponía? ¿Qué eran los diezmos? Granos, panes, animales. Entonces tiene sentido traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pues traían los granos al alfolí que había, pues había granos, había alimento.
Entonces, con esa simple palabra, con un diccionario, no sale duda de todo ese asunto del alfolí. ¿Y de qué es lo que ellos traían allá? Traían comida. Y los levitas comían de esa comida, vivían de esa comida, podían vender el excedente y vivir de eso. Entonces uno empieza a entender, oye, hay unas ideas bien raras alrededor de eso hoy en día. Entonces, ¿cómo no entender una palabra en su contexto? Saca cualquier tipo de doctrina que se ha inventado hoy en día sobre ese asunto del alfolí. ¿Se dan cuenta? Una palabra que no conocemos. ¿Cómo se cura eso? La ignorancia con un diccionario. No, simple. Eso no puede faltar en la educación de tus hijos y no puede faltar para estudiar la Biblia. Un diccionario es la segunda herramienta más útil para la educación de tus hijos después de las escrituras. Entonces, diccionario. Si no tiene, compre uno, consiga uno, descárguelo en el celular. Son gratis. Bueno, se los dejo de tarea por la hora, hermanos. Si quieren pueden anotar las preguntas y usted en su casa lo desarrolla. Si quiere puede escribirlo, tomarle foto también. Para las personas que quieran recibir las presentaciones, yo tengo aquí la plantilla hecha para que me den los datos. Entonces al finalizar, o sea el viernes, lo que hacemos es recoger todas estas presentaciones para que usted pueda recordar con más facilidad y se lo enviamos a sus correos. Entonces el que lo quiera, aquí está computado para que me dé los artículos. Entonces estos otros pasajes controvertidos, pero eso lo dejo a usted. Yo creo que ustedes ya saben estos pasajes, los conocen. Muchos hermanos ya han enseñado sobre estos asuntos. Pero bueno, que por usted mismo usted pueda comprobar. Usted mismo no trague entero, sino entienda cada asunto. Entonces ahí me avisan cuando podemos continuar y pasar a la siguiente. Esto, hermanos, realmente se desarrolla con disciplina, practicándolo. Esto no es que usted ahora vio las reglas y eso ahora usted agarra la Biblia y eso se pone a predicar, ¿no? Pero aunque esto es lo normal que hace cada predicador. Todo esto que estamos viendo ahí y más, ¿no? Que está resumido un poquito para que veamos un poquito, es lo que hace uno cuando va a enseñar la Biblia. Y es lo mismo que hay que hacer para enseñar a tu hijo. O sea, que cada quien se constituye en un predicador. Como hablar el hermano, un sacerdote de su hogar, un profeta. Pero un profeta también necesita hablar las cosas rectamente, correctamente. Entonces, por eso es necesario practicar. Agarre capítulos, no empiece por lo más difíciles, ¿no? Agarre cosas sencillas, va aplicando las reglas de interpretación, va estudiando un libro de la Biblia, va sacando el significado, el designio, el propósito, la historia. Todo es Mateo 18. O sea, todos son versículos del capítulo 18. Ah, sí, aquí me faltó en el 15 al 22, ¿no? Eso es 18, 15 al 22. Sí, eso es Mateo 18, 15 al 22. Entonces, todo eso es el capítulo 18, ¿no? Un capítulo amplio del cual hay mucha enseñanza, entonces se sacan muchas cosas interesantes. Bien, ¿seguimos? Bien. Mateo 16, 18. No, vamos a hacer un solo ejercicio. Yo creo que ese ejercicio tiene bastante ya. Pero, porque quiero mostrarle otras cosas. Acá hay unos libros que les recomiendo. Para que puedan, si alguno quiere estudiar pues más profundamente la hermenéutica, porque hay más cosas que estudiar, ¿no? Hay unos libros ahí que yo he estudiado para poder aprender en estos años. El primero con el que aprendí fue con el de Guillermo Gómez, el de Casa de Oración. Hay un libro muy bueno, el libro de hermenéutica de José M. Martínez, muy buen libro, muy completo. Ese si ya usted quiere ya profundizar bastante. Y si usted pues no tiene tiempo para leer, pero tiene tiempo para escuchar, puede escuchar las prédicas de Chuy Olivares de Casa de Oración. Él tiene una serie muy buena. Yo aprendí con él, tenía 3 años de cristianos, yo me escuché esa serie y empecé a entender la Biblia. Entonces, muy importante, una enseñanza muy útil del hermano Chuy Olivares, de Casa de Oración, México.
Hermano, y quiero dejarlo con una frase de Martín Lutero sobre el asunto de la educación. Él decía: toda institución donde no se estudie incesantemente las Escrituras tenderá a corromperse. Temo que los colegios serán grandes puertas al infierno, a menos que en ellos reinen supremamente las Escrituras. Y eso también tiene que ver con nuestros hogares. Tú puedes tener la mejor intención de educar a tus hijos, pero si tú no eres insensate en el estudio de las Escrituras y estudiarlo correctamente, así sea tu hogar, esa institución de tu hijo es educado, se corromperá. Y si ahí no reina supremamente las Escrituras, se corromperá. Entonces debemos en nuestro hogar reinar supremamente las Escrituras. Usted hasta como papá debería tener, tal vez, como consejo se lo digo, hasta tener de repente en una pared los mandamientos del Señor, las reglas de su hogar, que su hijo vea que ahí hay ley y que la ley de su casa es la palabra de Dios, que de pequeño él vea, aprenda en pequeñas cosas, que él vea que ahí manda Dios y que hay unas reglas claras, inmutables, que vienen de él, porque en su casa debe reinar supremamente la Escritura. No ponga la Biblia ahí abierta en el Salmo 91. No se trata de eso, hermano. Unas cosas claras en su hogar, reglas claras, ¿no? Poner amarilla esa página, hermano. Entonces es mejor que reine supremamente en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos a través de enseñarles la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿No hay más preguntas finales? No. Entonces podemos orar al Señor. Glória ao Leão de Judá.